Queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la iglesia en estudio. Hoy estaremos compartiendo las parteras de las hebreas. Una historia bastante interesante. Lo que sucedió en el pueblo del Señor cuando fueron llevados de esclavos a Egipto. Cómo Dios obró de una manera extraordinaria con mujeres que no eran del mismo pueblo. Pero bueno, para esta semana me acompaña el pastor José Boro. Pastor, sea bienvenido. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted también, a los hermanos y amigos que están ahí en sus casas. Que Dios les guarde, que Dios los proteja y que siempre estemos al tanto de los acontecimientos últimos. Vamos a orar, Amén. pastor. Vamos a orar. Antes de entrar en detalle con el tema de hoy. Amante y bondadoso Padre Celestial, gracias una vez más te damos por este maravilloso día. Sí, Señor. Y por el estudio que vamos a tener de tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, Sí, Señor. iluminándonos tanto a los que están en sus pantallas como a los que estamos aquí en el canal y a los que nos ayudan a esta transmisión. Sí, Señor. Bendícenos a todos, oh Señor, con la bendición que tú quieres darnos. Gracias una vez más, en el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pastor, estamos en esta parte tan interesante que nos habla acerca de las parteras hebreas. Eran las muchachas, las señoras que hacían los partos, que cuando venía una estaba dando a luz, ahí llegaban estas mujeres y sacaban el niño y lo preparaban y ya era un niño hebreo. Eso era una bendición y eso me imagino el corre que tenían cada día estas muchachas porque se crecía el número rápido y era el propósito de Dios, porque ya vimos en la lección pasada cómo Dios le dijo a Abraham que cuando salieran de ese lugar iban a ser en gran número, y vemos que más de 1,5 millones de personas salieron y apenas entraron estas pocas personas. Ahora, pastor, hay un incidente que podemos bien vigilar y es el caso del faraón, de este faraón que era en ese tiempo, cuando no conocía a José, era el llamado Horus Vivus, que era como especie de una deidad y se le respetaba al máximo. O sea, este fue el que le dijo a las parteras, o le mandó a decir a las parteras que por favor mataran los muchachos, mataran los hombres, porque él temía ser reemplazado y porque también el pueblo era mucho y podía venir en contra de ellos. Entonces había que buscar una manera de Dios también sacar su pueblo de ahí, y Dios empezó de esta manera, que es lo que realmente nos dice acá cuando ya llegaron a dar el informe de que por qué seguían creciendo los muchachos. Y no, es que estas muchachas hebreas, desde que antes de nosotros llegar, ya el muchacho está allá afuera y ellos ya lo han visto, o sea, no podemos matárselo. Pastor, interesante, ¿no? Lo que dice, así es. interesante lo que dice la palabra, que es que estas mujeres, entre más las suprimían, así es, más se multiplicaban. Sí, es que por eso es que hoy los médicos mandan a las personas que están embarazadas antes de dar a luz, a los pocos en el 9º mes o antes, las mandan a hacer ejercicios, a caminar. Sí. Caminen, muévanse, para que les sea fácil el parto. Pero Dios tenía un principio, un fin con todo esto. Y esa era la gran bendición, que ellas le dijeron al Horus Vivus: es mejor dejarlas que ellas ya den a luz, porque no podemos matarle a sus niños enfrente de ellas. Uno llega, uno sale corriendo, pero también era estrategia de las parteras. Las parteras lo podían hacer,
Lo que pasa es el temor a Dios. Cuando tú le temes a Dios, no importa quién te hable, que sea el Papa, que sea quien sea, tú vas a servir a Dios antes que al hombre. Y esa es la distinción que había en las parteras, que obedecían primero a la promesa de Dios. Porque la promesa era que iban a ser un libertador del pueblo, pastor. Interesante que dice que a estas mujeres obedecieron a Dios, temieron a Dios y Dios las bendijo, dice. De una sobremanera, no solamente ellas y sus familias. Mire, pastor, interesante lo que dice vamos al texto bíblico. Ajá. Éxodo capítulo 1, versículo 9 al 21. Sí, Éxodo 1, así es. Adelante, dice, pastor. he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El 10 también dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Ven? Eso es lo que pensaba el rey. ¿Y qué más dice? Vamos a ver el 11. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, o sea, también le pusieron impuestos. ¿Ven? Que los molestasen con sus cargas también. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. O sea, que lo oprimían cada vez más. ¿Ve? Lo oprimían. Y es lo que nosotros debemos ver hoy, que el enemigo siempre va a querer opresión y que nosotros no debemos quejarnos contra Dios, porque hay muchas personas que desde que le pasa algo, eso fue Dios, Dios no me ama, Dios no me quiere. O sea, deje que Dios haga el trabajo en usted y siga usted adelante. Ven, adelante, pastor. Pero mire, el 2 era del... Pero dice, el 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban Así y crecían. Así de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Así es. En hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Versículo 19. Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Así es, así es. Hasta el versículo 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó, no solamente sino sus familias. Sí. Dios las prosperó por la convicción que ellas tenían. Por eso es que nosotros debemos siempre estudiar la palabra, ¿no? Ellas tienen una convicción muy fuerte. Y el hecho de matar a un niño inocente
era prácticamente quitarle también la promesa que Dios le había dado de que iban a salir en algún momento. ¿Ve? De que tenían que salir. Entonces, Dios lo que hacía era que en el pensamiento de todo aquel, no solamente de las parteras, de todo aquel que estuviera a bien con el pueblo, Dios también lo prosperaba. No solamente lo vemos en la casa de las parteras, también lo vemos en otros momentos del pueblo, cómo Dios prosperaba la vida de los fieles. ¿Ven? La vida del fiel. Dios dice que Él honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Amén. Y ese es el punto principal, ¿no? de lo que es realmente el trato que tiene Dios con su pueblo aquí en la tierra, pastor. Pastor, y sabemos que atrás de toda esta opresión había un enemigo, y el enemigo Así de es. las almas. Claro, indiscutiblemente. Y vemos que estos seres humanos eran toda la gente que Egipto que el rey tenía a su alrededor, eran agentes de Satanás. Sí, porque eran servidores del rey. No reconocían su propia identidad. Tenían que buscar la manera de honrar al rey para que el rey también no los mande a cortar a ellos la cabeza. Ellos tenían que obedecer al rey en lo que el rey dijera. Y ahí era el problema mayor. Pero podemos también ver cómo aunque ellas no lo hicieron, la otra orden que da el rey. Y a pesar de que el rey da otra orden, Dios continúa bendiciendo al pueblo. ¿Por qué? Porque ahí es en la orden de tirar los niños al río. De echar, muchos niños murieron. ¿Ven? Pero Dios preservó la vida de Moisés de una manera grandiosa. Primero, 3 meses. Imagínense, un niño, se tienen que dar cuenta los que pasan por ahí. Un niño llorando. Nunca lo oyeron llorar, porque si lo oyen llorar, pues se le rompen, entran y matan al niño. Dios lo hace crecer. Y aún así, esos 3 meses, cuando lo pone en una canastilla calafateada con brea, fue directamente a la preservación, que fue donde la hija del faraón. O sea, como quiera, Dios cumple su plan, a pesar de lo que Satanás quiere hacer. Cuando Satanás mueve una ficha del juego de este mundo, el enemigo, Satanás mueve, o Dios mueve más bien, otra mejor. Satanás mueve una, Dios mueve otra mejor. Y Dios tiene en control todas las cosas. Dios tiene el control. Eso es lo importante, que Dios tiene el control. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía, pastor. Sí. Dice, y puesto que no pudieron cumplir su propósito, endurecieron sus corazones para avanzar un poco más. Sí. El rey ordenó que se diera muerte a los hijos varones tan pronto como naciesen. Satanás estaba detrás de todo esto. Sabía que surgiría un libertador entre los hebreos que los rescataría de la opresión. Creyó que si podía incluir al rey y a destruir a los niños varones, el propósito de Dios se lograría. Pero las mujeres temían a Dios y no cumplieron las órdenes del rey de Egipto. Por el contrario, dejaron con vida a los niños varones. Esas mujeres no se atrevieron a dar muerte a los niños hebreos porque no obedecieron el mandamiento del rey, Señor, y el Señor les dio prosperidad. Cuando éste se enteró de que su orden no había sido obedecida, se enojó muchísimo. Entonces le dio a esta un carácter más definido y más amplio. Encargó a todo su pueblo que mantuviesen estricta vigilancia y dijo: echad al río todos los hijos que nazca y toda hija preservarla para vida. Luego sigue diciendo abajo la sierva del Señor: hombres y mujeres y jóvenes, Dios requiere de vosotros que poseáis valor moral.
firmeza de propósito, fortaleza y perseverancia, mentes que no admitan los acertos ajenos, sino que investiguen por su cuenta antes de aceptarlos o rechazarlos, y escuchen y pasen las evidencias y las lleven al Señor en oración. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se saciaréis, y será dada. Santiago 1:5. Ahora bien, se impone la condición, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Es lo que podemos poner como base, ¿no? Es el estudio de las Escrituras. Las hebreas sabían lo que venía. Y para usted tener un corazón fuerte, para usted tener una base espiritual fuerte, usted tiene que adentrarse a Dios. Y a Dios uno se adentra estudiando su palabra y la naturaleza. Ahora bien, las parteras eran del común, o sea, no eran egipcias, eran del común, eran de las hebreas también, que sabían la historia antigua, que venía un libertador. Y no solo eso, decirle al Horus Vivus no, o hablarle al Horus Vivus una cosa por la otra, era un riesgo de muerte. Podían matarlas. Si el rey sabía que estaban haciendo algo indebido, podían matarlas. Y ellas arriesgaron sus vidas, arriesgaron sus propias vidas para salvar al que iba a liberar el pueblo. ¿Ven? Que la historia clara como la tenemos nosotros hoy, ellas no la tenían. La tenían solamente en la promesa que iba a venir un libertador, que iba a sacar al pueblo. Y ellas temieron más a Dios, porque cuando tu espiritualidad es fuerte, no importa lo que te diga el otro, no importa lo que te diga el presidente, el papa, quien fuere, no importa, el más alto hombre en nivel aquí en la tierra, no importa lo que te diga, tú vas a hacer la convicción que tienes de la verdad. Y ahí es donde raya, donde mera nuestra oportunidad hoy de fortalecernos espiritualmente, para que cuando llegue el día podamos nosotros resolver y estar siempre de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen, pastor. Pastor, es tan importante, ¿no?, mantener nuestra fe, ¿no? Así es. Porque vemos el ejemplo de los hebreos. Ajá. Que ellos sabían que iban a ser libertados. Así es. Porque la profecía lo había dicho. Y sabían que había una esperanza. Así es. Mire lo que dice la sierva del Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 119 y 120-21. Ajá. Dice, cada acto de nuestra vida afecta a otros para bien o para mal. Nuestra influencia tiende hacia arriba o hacia abajo. Los demás la sienten, obran de acuerdo con ella y la reproducen en mayor o menor grado. Si por nuestro ejemplo ayudamos a otros a adquirir buenos principios, les impartimos poder de obrar el bien. A su vez, ellos ejercen la misma influencia benéfica sobre otros. Y así ejercemos sobre centenares y millares de personas nuestra influencia inconsciente. Pero si por nuestros actos fortalecemos o ponemos en actividades las malas facultades que poseen los que nos rodean, participamos de su pecado y tendremos que dar cuentas por el bien que podríamos haberles hecho y que no le hicimos, porque no hallamos en Dios nuestra fortaleza y nuestra guía, nuestros consejos. Ahí es donde podemos también ver esa parte tan interesante, y es la parte de invocar a Dios, de buscar a Dios en la manera
como Dios quiere que sea buscado. Amén. Con prontitud, con seriedad, con firmeza, constancia. Entonces, eso es lo que ayuda a que la persona tenga un encuentro real con Dios y que la persona no se devuelva en el momento de la dificultad. No olviden, en el momento de la debilidad, de la dificultad, es cuando Dios muestra su poder. Y el enemigo reconoce el poder de Dios cuando sus hijos fieles lo veneran, lo honran. Que Dios te bendiga grandemente, querido amigo. Que Dios te ayude a tener esa firmeza como la tuvieron las parteras hebreas cuando tenían que hacer algún parto, alguna hebrea. Mantén la firmeza de que si el enemigo te dijo que lo mate, no hay que matarlo porque tenemos un mandamiento, tenemos tantas cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y te fortalezca.